Señoras y señores, perdió Guaraní 1-0 contra el Sportivo San Lorenzo en el estadio Günter Vogel. La primera victoria para el equipo de Julio César Cáceres al mando de San Lorenzo, la primera derrota del Pipi Romagnoli al mando de Guaraní, en un partido bastante vergonzoso, muy vergonzoso. Más allá de que el equipo que nos haya ganado haya sido el último de la tabla, realmente es engañoso, es mentiroso que San Lorenzo sea el último de la tabla, porque es un equipo que realmente no juega mal al fútbol, realmente no es el peor equipo, o sí es el peor equipo, pero no tan malo como te lo quieren vender. Hoy se le da la primera victoria, seguramente gane más en adelante. Sin embargo, yo voy a decir una cosa: sanlorenzanos que estuvieron en la cancha gritándole ole a Guaraní, les quiero informar que van a descender, se van a ir a segunda. Van a volver a la intermedia, luego de un cortísimo periodo en primera división, van a volver a la intermedia porque no ganaron ni un partido, y el primer partido que ganan se ponen a cancherear, se ponen a sobrar, se ponen a gritarle ole al rival, siendo que están últimos, probablemente protagonizando la peor campaña de su historia. Entonces, admito que yo fui uno de los que más se puso contento cuando San Lorenzo volvió a primera, pero voy a ser el primero en cagármele de risa cuando vuelvan a la B después de la cosa irrespetuosa que hicieron. Ahora hay una cosa que tenemos que entender, y es que el equipo del Pipi Romagnoli pierde un partido que no se puede analizar simplemente como un 1-0 contra el último de la tabla. Hay que analizar un montón de cosas, que como por ejemplo que no habían jugadores, faltaban jugadores, faltó Saracho, faltó... ¿cómo se llama este muchacho? Derry Rodríguez, faltó Patricio Conorel. Entonces, cuando te faltan 3 jugadores en un equipo con un plantel tan corto, realmente termina afectando. Porque luego cuando se va Saracho no está, lo tenés que poner a servir, entonces tenés que reemplazar al lateral izquierdo, lo tenés que poner a Barbote, a perfil cambiado, y se nota que le costó muchísimo. Luego lo tenías a Patricio Coronel, que estaba reemplazando de por sí ya a un Derly Rodríguez que estaba lesionado. Parecía que se encontraba una solución con Patricio, pero luego pasa y acontece que él se va expulsado. Para mí por una tarjeta que no era, y ahora no lo tenés tampoco a Patricio Coronel, no lo tenés a Derly Rodríguez, y al final lo tenés que poner a John Jairo Sánchez, que realmente no tuvo una sola buena jugada en todo el tiempo que estuvo jugando. En el mediocampo, Patricio Tanda se tiene que bancar el cargar hacia adelante a un equipo, siendo que él hace poquito venía jugando en el ascenso argentino y ahora está con una responsabilidad gigante, que es de llevar un equipo de primera hacia adelante. Y al lado lo tiene a Luis Martínez, que es un tipo que el año pasado jugaba con muchísimo huevo y eso se apreciaba bastante, pero claro, con el bajón anímico gigante que se tuvo, no solo ya no juega con los mismos huevos Luis Martínez, sino que no juegan con los mismos huevos todos y cada uno de los que estuvieron en el clausura del año pasado. Y ahora tenés que analizar el 11 titular que puso el Pipi Romagnoli junto con los suplentes, y te das cuenta que en el arco lo tenés a Gaspar Servio, que nuevamente no salió a cortar un centro. En la saga central lo tenés a Imanol Segovia, que viene del ascenso argentino, que más allá de que no tuvo un buen partido, venía teniendo rendimientos positivos últimamente. Al lado lo tenía a Servín, que lastimosamente no es lo mismo que Saracho, y además él tendría que estar cubriendo ese lateral izquierdo en el que estaba colocado Barbote a perfil cambiado, porque Guaraní no tiene lateral izquierdo. No lo vas a poner a Luis Luján, ningún técnico sensato pondría a Luis Luján Paredes, creo que se llamaba. Tendrías que ponerlo a un pibe de las inferiores, de la reserva, de la cantera, en vez de poner a Luis Luján, que viene del Deportivo Santaní, que hace años que no compite ni siquiera por el ascenso. Del otro lado lo tenía a Dani Pérez que no tiró un buen centro en todo el partido. Creo que 2 centros de los 17 centros que tiró a la avenida esta donde está Super 6, que está al lado de la cancha de San Lorenzo. Mati López, que realmente en los espacios reducidos es muy bueno. En los espacios reducidos, para agarrar la pelota, para pisarla un poco, para sacarse a 2 tipos y después terminar descargando, está perfecto. Luego lo que tiene que ser pases precisos, conducción, dirección de la jugada, le cuesta muchísimo a Mati López. Y el gran y principal problema, lo pones a Dani Pérez porque no tenés a otro, lo pones a Mati López porque no tenés a otro, lo pones a Tanda porque Mansur está en un nivel espantoso, y Luis Martínez lo mismo. El año pasado de última lo tenías Aldo Maíz y este año no. Vos fijate que si te falta Saracho, si te falta Imanol, no tenés reemplazo para ninguno de los dos. Después por derecha te falta, porque no lo podés poner de titular a Diego Fernández, porque de titular no te rinde como te rinde de suplente, porque Diego Fernández te rinde muchísimo de suplente, ahí te marca la diferencia. Pero claro, cuando juega titular en el segundo tiempo, cuando realmente tiene que meterle potencia, ya está cansado. Por el otro lado no tenés a ninguno, entonces lo tenés que terminar poniendo a John Jairo Sánchez. Y en punta lo tenés al 9 Iván Ramírez, que está jugando actualmente por lo que hizo hace 10 meses, no por lo que está haciendo ahora.
Porque realmente ahora su nivel es bajísimo. Y yo te digo que si tengo que elegir entre el 9 Iván Ramírez o Richard Torales, lo pongo a Torales porque a pesar de que no está para ser titular, es el único que marca goles. No recuerdo un solo gol de Iván Ramírez en todo lo que llamamos de campeonato y por lo menos Richard te metió algunos, 1, 2 o 3. Estoy en contra del 4-3-3 porque para mí el mediocampo tiene que ser con con Martínez y con Tanda y poner un doble 9 porque aunque sea entre los dos 9 te pueden llegar a marcar un gol. Entre Iván Ramírez y Richard Torales más adelante cuando vuelva Ferfer doble 9 con Fernández y con Torales. Realmente John Jairo no tiene que volver a jugar, seguramente la siguiente semana juegue Derlis, ponerlo por izquierda a Derlis, ponerlo por derecha a Patricio y no meterlo nunca más a Sánchez porque yo prefiero morir con los míos que morir con estos impresentables. Y realmente Romagnoli no tiene la culpa, Romagnoli no tiene la culpa porque él empezó a malabarear con lo que tenía y pues no le salió, no podemos esperar mucho más. El culpable es el dirigente que armó este equipo con Bernay en principio de temporada, el que vendió a Maidana y a Alcides Benítez y trajo a Mariano Ramos y a Luis Luján. Ese es el verdadero culpable de todo, el que dejó ir a 10 jugadores y trajo 4, y 3 de ellos eran retornos de préstamos. Entonces, Pipi, yo te digo a vos ahora mismo, no subestimes el partido de Copa Paraguay porque te pueden llegar a eliminar temprano de una copa que tenés que ganar sí o sí, porque yo creo que si te vas a quedar a largo plazo va a ser para ganar la Copa Paraguay, te lo digo ahora. Y para los sanlorenzanos agradezcan que Julio César se banca estar en su equipo Pichiruchi que se va a ir a la B en la siguiente temporada. No sé qué promesa de jugador le habrá hecho el presidente de San Lorenzo, pero en cuanto Julio César se dé cuenta de que es una mentira, él se va a ir a la segunda fecha y ahí véanse ustedes, porque con un buen técnico apenas sacan resultados. Imagínate si viene algún impresentable más del montón. Por otro lado, yo considero que en cuanto a este partido y el de la próxima semana seguramente va a haber una mejoría. El siguiente partido de Guaraní va a ser seguramente mejor que este y eso es lo único que tenemos que esperar ahora porque va a tener las piezas un poquito más completas, pero uno tiene que fijarse en que si le sacan 1 o 2 jugadores se cae todo el rompecabezas y es triste realmente. Así que nada, muchachos, aguante Guaraní toda la vida. Estoy regrabando este video porque el otro lo hice a la noche y no me gustó la voz ni nada. Entonces ahora de nuevo más tranquilo, más en frío. Analizamos aguante Guaraní siempre toda la vida, carajo. Y qué dolor.